Bueno, vamos a dialogar con la doctora Victoria Dunda de la Red de Pueblos Fumigados, que una vez más llega a Totora. Ya había estado en alguna oportunidad, ya por el año 2012 nos recordaba. En una situación similar, se estaba debatiendo en aquel momento los riesgos del uso de agroquímicos cercano a las localidades. Hoy hay un tema puntual, que es la situación que se genera en el campo del Centro de Educación Agropecuaria de la ciudad de Totoras, sobre Ruta 91. Victoria, antes que nada, buenas tardes, bienvenida a Totoras, gracias por este rato. Gracias a ustedes. Y bueno, ¿cuál es la sensación que tuviste luego de esta reunión en el Consejo Municipal de la ciudad? Las primeras sensaciones que tenés. Las primeras sensaciones es que seguimos dentro de este gran problema que tenemos los pueblos y las zonas rurales que convivimos con este modelo productivo agroindustrial que no contaminador, el cual no es fácil convivir, ¿no? Yo pertenezco a la red de abogados de Pueblos Fumigados, soy de profesión abogada, y la primera vez que vine a Totora fue también por este problema similar y por el tema también de la ordenanza y el cumplimiento o no de la ordenanza. Hoy vuelvo al 2014 y el problema es exactamente el mismo, del cumplimiento o no de esta ordenanza, y en este caso puntualmente es en la fijación de los metros que tiene esta ordenanza, puntualmente dentro de los predios de escuelas rurales o escuelas o cascos urbanos. En principio, por la reunión que se ha tenido hoy, se ha llegado a un acuerdo, podríamos decirle, a que los productores cumplan la ordenanza, la cual no estaba siendo ahora fijada. Estuvimos con la gente de provincia del Ministerio de la Producción, que es el ente aplicador, digamos, el que garantiza la aplicación de la ley provincial, en el campo del CEA. Estuvieron viendo el predio, estuvieron viendo las limitaciones del predio y demás, así que bueno, ahí vamos a ver si se logra cumplir o no con esta ordenanza y con las obligaciones que tienen tanto la ordenanza para los productores como la ley provincial y su decreto. Más allá de que ustedes buscan desde hace tiempo que se profundicen las ordenanzas, en el medio se espera por la ley de la provincia, en tu interpretación, digamos, acá la duda es desde dónde fijar a partir de dónde fijar los 100 metros de prohibición. Sí, se dio un debate muy curioso, algo que nunca lo había escuchado. Se entendía o se trataba de comprender de que el límite tiene que ser de tu casa materialmente construida. ¿Cuál es imposible? Porque uno es dueño de un lote, claro, de un lote de tanta hectárea. Vamos a suponer que yo soy dueño de un lote de una hectárea y construyo mi casa a lo mejor de 2x2. Mi límite no es de 2x2, mi límite es de 1 hectárea. Seguro. Y se tiene que tener en cuenta en base a esa hectárea el límite lindero, como todos los linderos de todos los lotes de toda la provincia y la Argentina. Es una discusión bastante difícil de comprender en el lado en que la querían sostener. No, acá el límite de mi propiedad es el terreno que tengo, el lote que tengo, y mis linderos son mis linderos, y si yo construyo una casa de 2 metros, de 200 metros o de 1000 metros, mi límite termina donde termina mi lindero. Y de ahí se tienen que empezar a contar los 100 metros. El inmueble, el inmueble no es la casa construida, el inmueble es todo el lindero que corresponde a mi terreno. Es así. Y fíjese que esto viene del derecho romano, y los romanos dicen que eran propietarios del cielo y el infierno. Yo compro un lote y soy propietario de lo que tengo arriba hasta el cielo y de lo que tengo abajo hasta el infierno. Imagínense si acá lo vamos a delimitar en lo que construí. Una barbaridad. De modo que en la reunión había gente de ministerios de la provincia de Santa Fe, sí, había gente del INTA, había productores, vecinos. Estaba el ingeniero Duranti, estabas vos representando, sí, a la red de pueblos fumigados. Digamos que, ¿cuál sería la conclusión, la sumatoria de conceptos que te llevas de esta reunión? Porque aquella vez viniste directamente a hablar con la comunidad, con los vecinos, también había autoridades, estaban los concejales. Esta vez fue más concreta la reunión, ¿no? Sí, fue concreta la reunión, no tengo muchas sensaciones, de varias. Por un lado, tenés una experiencia de este tipo de discusiones extensa, ¿no? Lamentablemente sí. Por un lado, destaco la voluntad del Consejo Deliberante de establecer la reunión. Sería muy importante también que la haga extensiva a la comunidad, porque acá hay debates profundos que hay que dar y que hay que darnos, y hay que brindar esos espacios para dárnoslo, porque entre todos vamos a encontrar la solución. Esto no es de sectores, no es una cuestión de sectores, es una cuestión de todo. Entonces, por ahí decirles eso, que por ahí sería mucho más conveniente y abrir un poco más la discusión, que los vecinos tienen sus saberes y sus cosas para contar.
Por otro lado, bueno, la gente del INTA estuvo hablando del tema de las derivas y de las buenas prácticas. Nosotros que tenemos un gran signo de interrogación con las buenas prácticas, nosotros recordemos que tenemos un modelo de hace más de 15 años, con una ley provincial del año 95, estamos llegando a esta situación porque no hubo buenas prácticas y no las hay en la actualidad, entonces por ahí hablar de esto es como bastante utópico hoy. Nosotros, el pueblo fumigado, necesita acciones concretas y reales, no podemos seguir hablando de deseos o de expresiones de deseos, ¿no? Necesita cuestiones concretas y de control concreto, que también me vuelve a llamar otra vez y vuelvo a volver a toda la valga de redundancia con el mismo conflicto. Entonces por ahí los controles tampoco son tan severos. Entonces por ahí esas es las sensaciones que me genera. Podemos hablar de buenas prácticas cuando no hablamos de venenos. Si hablamos de venenos, ya sean buenas prácticas o no sean buenas prácticas, estamos en un riesgo muy grande. ¿Podemos reducir ese riesgo? Sí, calculo que se puede reducir, utilizando en todo caso sustancias que no sean tan venenosas. Esa es la gran incógnita en esto. Podemos hablar, los venenos estos ya son riesgosos por sí solos. Entonces, la manipulación de ellos genera una responsabilidad. Pero incluso quienes están a favor o reivindicando el actual modelo de producción hablan de reducir y nunca bajar a cero. Digamos, entonces la sospecha va a quedar siempre del lado del ciudadano, que se puede sentir débil frente a una determinada situación. Porque acá lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que no hablamos de una cuestión económica, acá hablamos de cuestiones de salud de la población, de todos nuestros hijos y nuestros futuros nietos, y de nosotros mismos y de nuestros embarazos. O sea, estamos hablando de esto, no estamos hablando de cuánta plata más ganada o cuánta plata menos ganada, estamos hablando de que estamos produciendo de una forma muy contaminante para los seres vivos, todos, humanos o no humanos. Victoria, ¿por qué es tan difícil esta lucha o esta discusión? Que ustedes llevan adelante o llevan una bandera que es importante para un montón de gente que le golpean la puerta a ustedes para que vengan a defenderlos en cualquiera de estos pueblos que se consideran pueblos fumigados o pueblos rodeados de esta producción actual. Claro, son múltiples las variables de complejidad que tiene esta situación. En principio el tema de los rindes económicos que ha generado esto, por un lado, o las primeras campañas, hoy no. Hoy los arrendamientos se han ido a las nubes, hoy el tema de los costos de producción en tanto de los fertilizantes, estos venenos que hay que comprar, sean carísimos. El tema de las semillas, de las patentes de semillas que tienen que pagar los productores hoy cuando vuelven a vender, a querer sembrar las mismas semillas que compraron antes, tienen que pagar sus regalías, no le está siendo tan productivo. Pero hubo un momento en que el modelo fue de alguna manera subvencionado a los fines de poder obtener las divisas que ingresan en el país a través de este modelo. Eso es una realidad. Hay intereses económicos que son parte de esto. Por otro lado, hay intereses multinacionales, ¿no? Que son las vendedoras de los productos, ya sea tanto como las semillas transgénicas como de los paquetes tecnológicos que las acompañan, que son todas las industrias químicas. Ellos tienen un fuerte interés de que este modelo siga. Y en base a eso hacen campañas publicitarias para que esto mismo siga. Y lo meten dentro de las universidades para que también se eduque sobre esto. Lo cual ahí entramos en el plano que para mí es el más complejo, que es el plano de lo simbólico. Hemos perdido prácticas agrícolas que teníamos antes los argentinos desarrolladas innatamente, que era la mano de obra en el campo, que era trillar el campo, que era trabajar el campo, y hoy esto no ha desaparecido totalmente. Hoy el campo se maneja con GPS, con una cosechadora o una sembradora y un avión fumigador. Y son 3 personas o una sola que maneja las 3 y después no tenés más gente en el campo. Entonces desde el campo simbólico se ha perdido mucho la práctica y estas buenas prácticas para poder realizar esto. Así que bueno, son múltiples las variables del por qué es tan complejo esto. Bien, y se sienten cada vez que arrancan estas luchas en una situación de igualdad, o parece muy grande todavía todo lo demás. Mira, es fuerte. De los estados, de la provincia. Yo te voy a decir algo que es lo más feo de todo. Nuestra fortaleza nos da nuestro padecimiento. Eso es. La gente de los pueblos fumigados padece el modelo. Lo padece en su salud. Y ahí se saca la fuerza.
Y a ver, lo hablábamos recién fuera de micrófono, es un tema recurrente. La escasa participación o el escaso compromiso que manifiestan, por ejemplo, en un tema donde la salud es el punto de juego más importante, los profesionales de la salud. Se dio lo de los campamentos sanitarios, que es una herramienta importante, pero los médicos de los pueblos todavía no nos ayudan a poner este tema bajo sospecha, como por ejemplo lo hacen ustedes desde esta red, o lo hace vos desde el derecho. Desde el tema de salud, lo más complejo es que los médicos no registran las afecciones que están atendiendo. O las minimizan directamente a alergias y no preguntan si son de zonas rurales o demás, o no hacen un análisis clínico contundente que pueda haber. También atienden muchos chiquitos, pero sí, falta mucho del registro de todo esto. No hay estudios epidemiológicos, a todos nos serviría. A todos nos serviría. No hay estudio epidemiológico que se hayan hecho con esta realidad que nosotros venimos denunciando hace más de 7 años. Nunca el Ministerio de Salud mandó a hacer un relevamiento epidemiológico en toda la provincia de Santa Fe. Vos fijate que los vecinos organizados en Venado Tuerto se hicieron un análisis de sangre para saber cuál era su realidad y estaban la mayoría con residuos en químicos. Entonces, si la organización civil lo puede hacer, ¿cómo no lo va a poder hacer un Ministerio de Salud que debe hacerlo además? Una gran pregunta. Por otro lado, también dentro de las responsabilidades profesionales está el tema de los ingenieros agrónomos. Los ingenieros agrónomos son los únicos capaces y habilitados para utilizar esta sustancia. Son los únicos que pueden hacer las mezclas, son los únicos que las pueden recetar, son los únicos que las pueden cargar dentro de los mosquitos. Y ahí también hay una gran ausencia. Una gran ausencia. Si bien el tema de los médicos, hay muchos médicos que viendo su realidad de los pueblos han salido a denunciar esto y esto se hizo visible, como la red de pueblos que después se nuclearon en la red de pueblos de médicos fumigados, muchos lo vieron ya sobrepasados de cómo había cambiado la realidad de salud de sus pueblos. Hoy nosotros vamos a los pueblos y nos dicen que en los pueblos ya la gente no se muere más de vieja, por ejemplo. Bueno, acá el campamento sanitario entregó datos que lamentablemente, por ejemplo, acá no tuvo una interpretación desde la salud. Y uno, a ver, la exigencia máxima la hace a la salud pública. En la salud privada uno puede, sugerir, puede desear que los médicos en todos los espacios y tiene su juramento. Punto moral lo hagan, pero desde la salud pública, a esta altura, a 2 años del campamento, ya debiera haber investigaciones que terminen de confirmar los datos. Exacto, y dentro de la ordenanza de Totoras existen 2 artículos que establecen un seguimiento y un monitoreo de salud, que hoy yo se los comentaba a los concejales y ellos se comprometieron a hacer un pedido de informe al Ejecutivo Municipal a los fines de que se devele a ver qué pasó con eso, si se realizó, si no se realizó, y en el caso de haberse realizado, qué resultados habían otorgado. O sea que eso también es importante. Exactamente, o sea que eso también es importante, que los concejales pidan este informe y que el Ejecutivo lo dé a los fines de poner el tema en una discusión cierta y real, ¿no? Para saber qué nos está pasando. Y en base a eso actuar en consecuencia, que todo se puede hacer. Todo se puede hacer, con conciencia, con ganas, con esfuerzo, con trabajo, las cosas pueden cambiar. Entonces el tema es decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Cómo está nuestra realidad? ¿Cómo podemos hacer para cambiarla? Empecemos a trabajar para el cambio. Y eso lo es. Victoria, ¿y qué notaste, o si hay algún lugar de referencia donde hayas notado un cambio profundo de mentalidad, de conciencia en tu recorrido que estás haciendo? ¿Cuáles son los problemas que más se reiteran en los reclamos que te hace la gente, el ciudadano común, que sea hasta vos? Sí, conciencia desde la gente muchísima, más que nada creo que por el padecimiento que por otra cosa. Por otro lado, nosotros con la campaña Paren de Fumigar nos recorremos mucho la provincia llevando nuestras charlas, explicando desde lo médico hasta lo jurídico y del modelo mismo, cómo es esto, hace que también hay mucha conciencia. Y por parte del poder político, nosotros hemos presentado un proyecto de ley. Hay comunas que han tomado con seriedad el tema Zavalla, no voy a nombrar porque me las voy a olvidar y no voy a quedar bien, pero hay muchas comunas que han asumido la problemática y han actuado en consecuencia y son muy ejemplificadores. Es bueno que lo digas, las que considerás que lo tomaron con seriedad, ¿cómo trabajaron el tema o cómo lo legislaron? ¿Cuáles son los puntos salientes de la legislación? Bueno, 800 metros de resguardo de Zavalla, agricultura. De prohibición total, digamos. Sí. Lo que acá son 100, 800 de prohibición total. Sí. Eso sería una medida. Han tomado esa medida, Nosotros dentro del proyecto de ley que presentamos para modificar
la ley 11273, para no modificarla, sino adecuarla a la realidad, porque entendamos esto, la ley nuestra es del año 95. Se liberan en la Argentina las semillas transgénicas con su paquete tecnológico, que son todos estos venenos, en el año 96. Claro. O sea que quedó un poquito desfasada. Entonces, tiene zona de resguardo, delimita un montón de cosas, pero la realidad de los venenos que estábamos tirando quedó desfasada. Sí. Entonces nosotros pedimos 800 metros de liberación de cualquier tipo de aplicación y de no cultivo transgénico, porque el cultivo transgénico sí o sí debe ser fumigado, porque es la resistencia y la tolerancia que se le hace a la semilla en sí. Entonces hacer otro tipo de cultivo dentro de esa zona de 800 metros y 1000 para las escuelas rurales, que es lo que nos está pasando por ejemplo con el CEA. Nosotros estamos pidiendo 1000 metros, no 100. Por eso, acá hay dificultad para 100 metros y estás hablando de 800. Es una sangría que uno supone que va a ser... Mira, esto tiene una transición, porque acá lo que se está discutiendo concretamente es este modelo productivo contaminante, claro. Contaminante de la salud y el ambiente, ¿no? Entonces, lo ideal sería una transición a esto. O sea, no lo pedimos de un día al otro, pero sí las medidas de resguardo dentro de los cascos urbanos de 800 metros, sí o sí, y la prohibición de las fumigaciones aéreas. Porque la deriva verdaderamente es incontrolable por más buena práctica que me haga. Hay libros de ingenieros agrónomos editados por el Colegio de Ingenieros Agrónomos que te dice que en la planta del 100% del producto que vos le entras solamente le ingresa el 30%. Preguntémonos qué pasa con el 80%. Eso es deriva, eso va a las napas, eso va a todos estos lados. ¿No? ¿Viste? Es una realidad. Entonces, ante eso, las medidas de resguardo, las que más necesitamos, 800 metros de los cascos urbanos y 1000 metros para las escuelas rurales, porque los chicos estudian ahí, están ahí, las maestras, y no se los puede pasar con el avión fumigador o con el mosquito sin importar en hora de clase. Nosotros recibimos muchas denuncias concretas y reales de testimonios de docentes que no saben qué hacer, es desesperante el momento de fumigación en el aula. Por otro lado, también otro problema que se planteó hoy es la venta libre de estos productos. Claro. Esto no puede ser que vayamos a cualquier ferretería del barrio a comprar un litro de glifosato fraccionado. Eso es imposible. Esto tiene que ser con receta agronómica firmada por un ingeniero agrónomo y para hacer un tratamiento específico dentro de un campo. Para la venta, por ejemplo? Nosotros lo estamos pidiendo acá en Santa Fe. Dentro de esta misma ley contemplaría la prohibición de la venta libre de todos estos productos. Perfecto, porque eso también aporta una gran contradicción al tema. Tal cual. Cuando los productores te dicen, yo estoy aplicando lo que legalmente me permiten, claro. Tienen razón. Esto es lo que está permitido. Pero acá estos venenos están catalogados según la dosis letal mínima, no la cronicidad. O sea, si yo me tomo la dosis letal, me voy a morir. Si me la tomo de a poquito, también me voy a morir. Pero ahora, si yo me la tomo durante toda mi vida, de a poquito, mucho, todo eso se me acumula. Entonces se me hacen los efectos crónicos. Esto está explicado, nosotros lo hemos venido a charlar. Bien, ¿y la legislación nacional en este tema? Mira, la legislación nacional, hubo un intento de tratarla la semana pasada dentro de la legislatura, una ley que no pone ni zona de resguardo ni nada. La verdad que nosotros desde el CELMA, que es otro grupo que represento, y desde la Red de Abogados Pueblo Fumigado hicimos una oposición directa. Solamente la había tratado la Comisión de Agricultura en conjunto con la Comisión de Comercio. Nosotros creemos que tiene que tratar la Comisión de Salud, de Medio Ambiente y demás, y esas comisiones no fueron ni siquiera llamadas a tratar, así que hicimos una oposición para que esa ley no salga sin el tratamiento como corresponde de las comisiones que tiene que corresponder. Hasta ahora no se ha tratado. Nosotros tenemos que pedirle al SENASA que recategorice esta clasificación de toxicidad. Esa es una de las principales. El cambio de banda sería. Exacto. Por ejemplo, de toxicidad. Más que de banda, eso también es lo que marca la banda que le colocan. Tal cual. Pero fíjate. Ahora, ¿quién considera ¿Quién lo considera y con cuánta exactitud? Porque vos fíjate que muchos años estuvo catalogado el glifosato como categoría 4 y hoy lo recategorizaron como categoría 3. Es más tóxico de lo que se creía. Y así va a pasar. Mientras más estudios se haga, va a seguir pasando. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es que esto es un veneno y que el veneno es tóxico siempre. Por eso ahí planteamos una transición a otro tipo de modelo. Para terminar de centrarnos en doctora, entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cuáles serían los deberes como ciudadanos, desde el Consejo, desde el Ejecutivo? Bueno, como ciudadano principalmente es denunciar las cosas que se hagan mal. Los incumplimientos de ordenanza hay que denunciarlo, hay que ponerlo en conocimiento de las autoridades para que lo puedan controlar, ayudarles a las autoridades nuestras a que controlen,
Pedirle a los productores también que hagan sus producciones con conciencia, que se ajusten a las normativas, es fundamental que lo hagan. Y después, cuando esto se logre más o menos en ese equilibrio, rever todos los cambios de normativa que sean para mejor. Poner más zonas de resguardo si se necesita, hacer los estudios epidemiológicos en la localidad para saber cuál es la realidad de salud de la población y en base a eso tomar las decisiones. Porque de eso estamos discutiendo. No estamos discutiendo 100 metros porque sí, 100 metros porque no. Estamos discutiendo la cantidad de metros porque son zonas de resguardo para la salud. Entonces tenemos que saber cómo está la salud de nuestra población. Principalmente me parece que esos son los puntos que tutoras tienen que... Totora y toda la provincia de Santa Fe, ¿no? Esto yo se los digo y lo vemos en todas las comunas y no es solamente el caso de Totoras en particular, es el caso de todas las comunas y municipios de nuestra querida Santa Fe. Así que bueno, eso serían todo, ¿no? De tratar de denunciar las cosas que se hacen mal y exigir los cumplimientos de las ordenanzas y de las leyes. Bien, el principal fundamento es la salud, yo insisto en este tema. Y el rol de la salud pública, del director del hospital, por ejemplo, ¿cuál debería ser? Eso es lo que decíamos, que sea verdaderamente que se recibe. Acercarse a una familia, hacer un recorrido de la si familia, viene un chiquito rural, con síntomas de intoxicación por agroquímico, que denuncie que son intoxicación por agroquímico, que lo escriba dentro de su historia clínica. Y acá no hay que tener miedo tampoco, porque esto es algo que uno lo plantea para toda la comunidad. No es para uno y otros, no, es para todos. Y somos buenos vecinos, así que el tema es eso, lograr una buena convivencia social donde todos podamos ganar. Esa es la realidad. Bueno, está claro entonces, para cerrar con el caso del SEA, que deben dejar libres 100 metros a partir del tejido. Por supuesto, del límite lindero del campo. En el caso del camino, ¿antes del camino o después del camino? ¿Cómo en este caso estaba el lindero, es el lindero más el camino. Más el camino. Del camino 100 metros. Perfecto. Porque la calle es una calle pública que tampoco puede ser fumigada.